Bueno, compañeros, hoy vamos a resolver un ejercicio de circuito mixto, el cual sabemos que incluye resistencias en paralelo y en serie. El ejercicio es el que se presenta en pantalla y hay que resolviendo como nos indica aquí. 3. Bueno, para comenzar a resolver el problema, dice, considera el circuito que se muestra en la figura P18.8. A. Calcule la resistencia equivalente de los resistores de 10 y 5 ohms conectados en paralelo. La fórmula que vamos a necesitar para resolver el ejercicio va a ser la fórmula de resistencia equivalente, la cual nos indica que 1 entre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 nos va a dar lo que nosotros estamos buscando. Bien, entonces procedamos a sustituir valores de acuerdo a la fórmula anterior y una vez resolviendo nos va a quedar que es igual a 3.33 ohms, por lo que nuestro circuito nos va a quedar de esta manera. Bien, sigamos con el siguiente inciso. Con el resultado del inciso A, calcule la resistencia combinada de los resistores de 10, 5 y 4 ohms. Con la fórmula para sacar resistencias equivalentes en serie, que es la que se emplea en este caso, vamos a sumar la resistencia equivalente 1 más 4 ohms, que es 3.33 más 4 ohms, y esto nos da como resultado 7.33 ohms, por lo que nuestro circuito nos va a quedar de este modo, como se muestra. Sigamos con el siguiente punto. Calcule la resistencia equivalente de la resistencia combinada que encontró en el inciso B y el resistor de 3 ohms en paralelo. Pues aquí nuevamente vamos a utilizar la fórmula de resistencias en paralelo y vamos a sustituir lo que nos vendría quedando que 1 entre 1 sobre 7.3 más 1 entre 3 nos da un igual a 2.128 ohms, por lo que nuestro circuito nos quedaría de la siguiente manera. Para resolver el siguiente inciso, que es el siguiente. Bueno, ahora vamos a resolver el inciso D y dice que combine la resistencia equivalente que encontró en el inciso C con el resistor de 2 ohms. Bueno, sí, pero ahí vamos, lo que se va a hacer es sumarlo, ¿no? O sea, 2 más 2.128 en este caso, ¿no? Lo que Sí, nos vamos dará a ocupar la fórmula de... serie en resistencia, lo que nos va a dar el inciso E. Y esta suma da como resultado 4.128 ohms. O sea, la información del inciso D resolvimos el inciso E.
Y aquí está el resultado. Eso fue con las dos resistencias que sobraron, ¿no? En este caso 2 y 2, como lo marca en el diagrama que hicimos. Sí, esa sería la resistencia equivalente total. Bien, entonces vamos a resolver el inciso F. El inciso F. El inciso F dice, ¿cuál es la caída de voltaje a través del resistor de 2 ohms? Bueno, Para la fórmula. calcular el voltaje, pues tenemos que conocer primero la fórmula de corriente de resistores, porque de esta vamos a sacar del despeje la fórmula de voltaje, que nos vendría siendo esta. Es la de, ¿qué? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Para sacarla, pues, como el voltaje de cada una. No, la resistencia de cada una, ¿no? Sí. Entonces, para esto solamente vamos a sustituir los valores y tenemos como datos voltaje 8 voltios y la resistencia total que la obtuvimos en el inciso E, que es igual a 4.128 ohms. Al realizar la operación nos da como 1.941 amperios. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y luego el inciso G nos dice que restemos el resultado del inciso F del voltaje de la batería y encuentre el voltaje a través del resistor de 3 ohms. Bueno, eso se realiza con un despeje, si no mal recuerdo. Sí, con un despeje que sería este. Pues es la de restar los 8 voltios de la batería y los 3.88 del resultado anterior, ¿no? Que dio del despeje que hicimos. Sí, y nos da un total de 4.12 voltios. Por último, resolvemos el inciso H, que es Inciso H. Calcule la corriente en el resistor de 3 ohms. Pues aquí volvemos a utilizar la fórmula que utilizamos en el inciso F. Y al sustituir que pues valores, nos da un resultado de 2.667 amperios. y es así como le damos solución al ejercicio. Ahora el siguiente ejercicio es un circuito mixto, es decir, tiene paralela y en serie. Bueno, el ejercicio nos dice que debemos de considerar la combinación de resistores que se muestran en la figura P18.6 y el inciso A nos dice que encontremos la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Para esto vamos a ocupar las fórmulas, ¿no? Ajá, vamos a seguir ocupando la fórmula que hemos estado ocupando, la que es la de equivalencia de resistores. Resistencia equivalente, ¿no? Ándale, sí. Bien, entonces resolvamos. Bueno, vamos a sustituir la fórmula, lo que nos dice que el inciso, por así decirlo, A, es 12 por 6 entre 12 más 6, que nos da un igual a 72 18avos, que nos da un igual a 4. Y pues el otro inciso, el que es el B, nos dice que 4 por 8 entre 4 más 8 nos da un igual de 32 doceavos, lo que se resume a 2.66. Todo esto se refiere a ohms. Exacto. Y pues ya nada más para sacar la resistencia se suma, ¿no? 4 más 5 para más sacar la 2.66 resistencia. y ya la resistencia equivalente da 11.66 ohms. Sí. Y pues como siguiente inciso tenemos que dice, si se aplica un voltaje de 35 voltios entre los puntos A y B, encuentre la corriente en cada resistor.
Para esto ocupamos Pues la nada, fórmula. pues sí, la de, ¿qué? De corriente es igual a voltaje sobre resistencia y pues se sustituye. 35 voltios sobre 11.66 queda 3.00 amperios. Y es así como nos queda nuestro circuito. Por último, vamos a calcular el voltaje en la resistencia A, B y C con la fórmula resistencia por amperios y tenemos que multiplicar 4 ohms por 3 amperios nos da como voltaje 12 voltios. Posteriormente en el inciso B vamos a multiplicar 2.66 ohms por 3 amperios, lo que nos da un resultado de 7.98 voltios. Y por último, multiplicamos 5 ohms por 3 amperios y nos da como resultado 15 voltios. Es así como damos resolución a nuestro segundo ejercicio.